Hablando con Raimundo veíamos así como unos puntos interesantes para introducir la conversación, que eso, que la invitación es a que sea una conversación, entonces, que incluso saquen así todas las cosas, o sea, porque sobre Venezuela es un tema tan controversial que además seguro hay mucha información por allí que a ustedes les gustaría aclarar. Entonces, bueno, siéntanse libres de hacerlo. Yo lo que pienso es hablar como unos 25 minutos o menos, no sé, más o menos sobre algunas cosas claves de lo que venimos haciendo. ¿Sí? A ver, pero antes de comenzar esa parte, digamos, quería hacer unas aclaratorias desde donde hablo yo, ¿no? Porque una de las cosas fundamentales desde la perspectiva crítica, en esto de ir introduciendo coherencia también, es que, bueno, hay una cosa contra lo que vamos así muy de frente, que es el tema de la sacrosanta neutralidad y objetividad de la teoría y de la ciencia. Entonces, frente a eso, desde la perspectiva crítica decimos que eso simplemente es imposible, porque el observador que nosotros somos, o sea, la manera como nosotros vemos la realidad, tanto observadoras como observadores, tiene que ver con la historia propia de cada uno, con las cosas que hemos vivido, con las cosas que leemos, los lugares donde nos formamos, donde hacemos activismo, etc. Entonces eso forma quienes somos y eso va a influir de cualquier manera en nuestra visión de la realidad. Y eso, digamos, en las ciencias sociales ha sido parte de ese tema entre las ciencias duras y las ciencias sociales también. Pero incluso los científicos más duros como los físicos han hecho pruebas científicas, digamos, de laboratorio donde demuestran que eso es así. Entonces, bueno, es decir que efectivamente, si eso es así, entonces si lo que decimos depende de quiénes somos, eso supone entonces que lo máximo que nosotros podemos hacer en honor a la academia, en honor al respeto a estos espacios, es por lo menos decir los sesgos que nosotros tenemos, para que cada quien sepa desde dónde viene uno. O sea, eso es lo que a mí me han enseñado por lo menos, ¿no? Que entonces uno habla desde donde uno es. Entonces, bueno, primero les voy a decir mis sesgos entonces para que estemos claros desde dónde. Eso no implica que no podemos discutir, pero ustedes están claros desde por dónde vengo yo. Entonces, el primer sesgo es que soy mujer. Entonces, yo soy Marilu Guillén, pero también soy Marilu Guillén Rodríguez. Entonces, yo reconozco a mi mamá, a todo lo que ella hizo en el mundo para que yo sea lo que yo soy. Y eso es muy importante en esta sociedad machista que nosotros vivimos y que, aunque hagamos muchos avances legales, sigue siendo machista. Lo segundo es que, más allá de que trabajo en el ámbito académico de los derechos, yo sobre todo soy activista, militante de los derechos humanos. Porque desde ahí fue que vino mi vínculo con los derechos humanos, si no hubiera hecho otra cosa. ¿Okay? Pero tiene que ver con experiencias muy concretas de vida que me tocaron cuando estaba en la prepa, como dicen ustedes. Y que nosotros, esos eran los años de crisis más fuertes en Venezuela, de los 90, y eso significaba toda una serie de confrontaciones en la calle con la policía, de defensa de derechos, de compañeros presos, muertos, que estábamos solos en la prepa. Entonces, eso implica una realidad de vida que lo hace a uno, pues, mezclarse en unas cosas. Y entonces eso significa hacerle honor de alguna manera a la organización que ha sido como mi familia, que se llama Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, y que es una organización de las más viejas, digámoslo de esa manera, con más experiencia en Venezuela, y que trabaja abuso policial y militar. Ese ha sido como el área desde donde yo me vinculo a los derechos humanos. Ya después, pues la vida me ha llevado por otros rumbos más ambientales y vinculados con los pueblos indígenas de Venezuela. Entonces, bueno, ya por ahí van otras cosas en las que me he vinculado, ¿no? Que son ya más recientes en la historia. El otro sesgo tiene que ver con un sesgo desde la madre tierra donde yo nací, que es Venezuela, y de la cual me siento súper orgullosa, y de la pasión de esa tierra por su proceso de transformación en el que estamos. Entonces también hablo desde ahí, desde militar de ese proceso, desde en este momento de estar en una institución del Estado al servicio de ese proceso. Que más allá de estar ese socialismo del siglo XXI, como Chávez lo bautizó hace un tiempo, que más allá de estar resuelto, esto es un desafío de cosas por hacer. O sea, llevamos casi 15 años realmente del 98 que Chávez asumió el poder la primera vez, y han ocurrido miles de cosas muy interesantes, otras muy locas, pero en fin, o sea, creo que hemos hecho unos avances interesantes y abierto una cantidad de compuertas que antes eran interesantes, ¿no? Y que hacen que tengamos un proceso muy activo, o sea, una realidad que es muy movida continuamente,
y que requiere estar muy atentos, ¿no? Creo que esos son todos los ejemplos. Bueno, y eso implica entonces una posición desde izquierda, desde la crítica, desde la inconformidad con la realidad que vivimos, o sea, ese es más o menos así, ¿no? Y ahí hablamos. Bueno, entonces entrando un poquito en el tema de la perspectiva crítica de derechos humanos ya en concreto, a ver, vincularnos con la perspectiva de crítica de derechos humanos fue un reto para nosotros. Fue un reto que nos ayudó a darle sentido a las prácticas que teníamos, ¿sí? Más bien, porque por supuesto la formación en derechos humanos ha estado, pues, digamos, plagada, o bueno, se ha hecho desde lo que es la teoría liberal del derecho, ¿no? Y pues esa es la formación que los que estamos en derechos humanos hemos recibido. Entonces eso siempre plantea una serie de contradicciones ahí, que bueno, que en la práctica se medio acomodan, ¿no? Pero que en todo caso al encontrarnos con la perspectiva crítica nos ayudó como a juntar, ¿no? Esos caminos de lo que aprendíamos académicamente y lo que la práctica significaba. Y lo digo porque es que, claro, la perspectiva crítica en derechos humanos no es algo nuevo, no es que no lo estamos intentando ahora, ni mucho menos, y mucho menos en Venezuela, porque ahora somos muy revolucionarios, sino que tiene que ver más bien con visibilizar un enfoque teórico que es muy antiguo, que es muy viejo, pero que está marginalizado en lo que son los estudios del derecho y los estudios de derechos humanos, ¿sí? Y esa perspectiva crítica podemos, digamos, ubicar un antecedente bien importante en el pensamiento de Marx. Entonces, claro, Marx se convierte ahí como uno de los abuelos que necesariamente tenemos que recurrir para ver estos temas, ¿no? Entonces, claro, desde la cuestión judía, Marx plantea cosas bien importantes. Allí, entre otras cosas, él califica que los derechos humanos son un aparato burgués, o sea, que estamos hablando de los derechos del burgués. Y eso significa entonces que, bueno, que nosotros no estamos hablando de derechos neutrales que nos benefician a todos, que están destinados al bien de la humanidad, como Locke pretendió plantear en sus tiempos, sino que eso tiene una intencionalidad, y que es la intencionalidad de generar un orden a través del derecho para que el sistema económico y todo lo que significa el proyecto económico tenga un espacio de orden, ¿no? Porque además recordemos que el tema del derecho y de los derechos humanos no está aislado de todo un diseño institucional también que organiza la sociedad completa, o sea, con lo que es incluso lo vemos en los contractualistas como Locke, o sea, ahí está digamos, las normas del derecho, pero ahí está toda la institucionalidad de la democracia, del parlamento, o sea, de lo que son las instituciones, la división de poderes, o sea, ahí está, digamos, todo lo que son las claves de lo que es el sistema liberal, ¿no? Entonces eso, desde allí entonces lo que nos plantea Marx y ya los autores posteriores que vienen, es que eso, o sea, que el derecho no está aislado, sino que está al servicio, o sea, tiene intencionalidad. Entonces, de lo que estamos hablando allí es de que hay intereses, ¿sí? De hecho, incluso con Locke, que es uno de los sacrosantos para los derechos humanos, de los abuelos sagrados del derecho humano, bueno, resulta que el señor escribía muy bonito sobre el hombre y no sé qué, y resulta que él era un negrero, era un comerciante de esclavos. Entonces, como un comerciante de esclavos, que evidentemente tenía un lucro muy alto en esos tiempos, en 1600 en Inglaterra, pretende decir del resto como Carrizo es que va a funcionar una sociedad justa, ¿sí? Entonces, claro, es visibilizar entonces que los derechos humanos tienen una carga ideológica. O sea, de eso es de lo que hablamos con la perspectiva crítica de derechos humanos. Hay una carga ideológica en el modelo de derechos humanos. Y eso incluso hace que veamos entonces que esos derechos puede ser que realmente lo que estén es defendiendo privilegios. Y que hay un discurso de derechos para todas y todos, pero realmente una legalidad y unas instituciones que funcionan es para unos pocos, ¿sí? Y para garantizar además que ese orden se mantenga y que no haya ningún riesgo de desestabilización y de transformación. Y de hecho ahí funciona muy bien todo el aparato legal de derechos humanos y todas las instituciones, porque bueno, vamos y ponemos una denuncia, generamos un procedimiento, quizás, no sé, caerá un policía preso porque golpeó a alguien, pero
eso no significa que la institución policial va a ser distinta. Eso no significa que nos vamos a pensar realmente cómo es el manejo de la seguridad en el estado que queremos. No va a cambiar lo que son las vinculaciones de los poderes locales, regionales, etcétera, el vínculo con la ciudadanía. O sea, nada de eso está en discusión, sino simplemente, bueno, usted ponga la denuncia y ya está. Y entonces la evaluación de los derechos humanos será, bueno, ¿qué tantas taquillas, como les decimos nosotros, habrá para que los ciudadanos pongan su denuncia? Entonces los informes de derechos humanos estarán llenos de, bueno, recibimos este año la Comisión Nacional tantas denuncias y se resolvieron tantos casos y hay tantos policías presos. Y qué exitazos somos en derechos humanos. ¿Sí? Pero la violencia en la calle sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces un poco tiene que ver con esas relaciones, ¿no? Como algo que inicialmente parece una cosa muy teórica, se convierte en una cosa que efectivamente está en la práctica de lo que hacemos. A ver. Entonces, en la práctica de la defensoría esto ha supuesto unos retos súper importantes, porque por supuesto la Constitución del año 99 es una constitución súper progresista en materia de derechos humanos, además de un catálogo súper amplio de derechos, sigue manteniendo de alguna manera esta lógica, ¿sabes? Porque también tiene la lógica liberal de todo ese andamiaje constitucional, ¿no? Sin embargo, el pretender acercarnos más a la realidad supone unos retos entonces de cómo funcionar. Entonces, lo que ha supuesto ese reto tiene que ver, por ejemplo, en cómo, si los temas de derechos humanos no están exclusivamente concentrados en el derecho, es decir, no solo necesitamos abogadas y abogados para que estén al servicio de los derechos humanos, entonces nosotros tenemos grupos, o sea, equipos de trabajo transdisciplinarios. O sea, tenemos sociólogos, tenemos antropólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos abogados y abogadas, o sea, tenemos gente que en conjunto va a dar una visión de cuál es ese contexto, que es otro de los requerimientos de la perspectiva crítica, o sea, cómo es que ese contexto se mueve para que haya violaciones de derechos humanos, o genera situaciones que son violaciones de derechos humanos. Eso supone entonces que podemos estar viendo, más allá de lo que dice el texto constitucional, que es fabuloso, que veamos entonces qué es lo que efectivamente está ocurriendo en la realidad y qué es lo que tenemos que hacer para transformar esa realidad. Eso supone también entonces cambiar esa relación típica de despacho, como dicen aquí, de despacho abogado, que es que, bueno, llega usted a contarle al profesional qué le pasó y cómo lo puede ayudar, sino que entonces nosotros tengamos la posibilidad de que la relación cambie, que la relación sea más bien de cooperación, de apoyo, de que no es que yo le voy a solucionar el problema a usted, sino de cómo es que juntos hacemos cosas para resolver esta situación, y cómo ese proceso puede ser de aprendizaje tanto para esas víctimas como para la institución, porque la institución también tiene que estarse continuamente rearmando, ¿no?, en todos estos procesos. Entonces, eso supone un acercamiento a la víctima entonces que no es desde quien sabe, desde la experticia, sino más desde la humildad. O sea, nosotros lo acompañamos, no se lo resolvemos, lo acompañamos. De hecho, puede ser que no lo resolvamos en un tiempo más o menos, ¿ok? Pero aquí vamos a ver qué hay que hacer. Y eso supone además una dimensión formativa muy importante, tanto para funcionarios y funcionarias como para la gente de las comunidades. Eso supone darle en esas estrategias de defensa y promoción de derechos humanos un peso al tema de lo organizativo, ¿okay? O sea, no solamente cuando poner la denuncia, si es que hay un mecanismo legal habilitado para dar respuesta a ese derecho, sino que cómo podemos generar propuestas organizativas, culturales, etcétera, que vayan transformando esa realidad y que convierta además a quienes son víctimas en defensores, en personas activas en ese proceso. Por supuesto que además eso en el caso de las personas, bueno, digamos más desempoderadas, más, digamos un poco víctimas en general de toda esta inconsciencia, pero que también significa acompañamiento a los movimientos sociales que ya están, ¿sabes?, movidos en estrategias de organización, movidos en propuestas, movidos en cosas,
simplemente es un acompañamiento a lo que ellos mismos ya van movilizando. Desde esta perspectiva entonces de lo que estamos hablando es que los derechos humanos, desde la perspectiva crítica, no son simplemente normas, no son simplemente ideales de vida mejor, principios filosóficos, éticos que sería bueno respetar para que tengamos una sociedad más armónicas y justas, sino que la perspectiva crítica tiene que ver en reconocer que un eje fundamental de los derechos es que son procesos de lucha por esos derechos. Que ahí está el eje fundamental y que nosotros tenemos que hacer un trabajo a favor de los derechos humanos con mayor intensidad en la medida en que nosotros estamos vinculados con esas luchas y con esa dimensión entonces política y no tanto jurídica, digamos jurídica desde lo legalista tradicional de los derechos. Esto además supone una cosa bien importante que tiene que ver con la perspectiva crítica, que es que esto no se trata de criticar por criticar, ¿sabes? No es que simplemente que fastidio con Locke, tengo que decir algo contra él, o que fastidio con Naciones Unidas, con René Cassin y toda su institucionalidad de derechos humanos, sino que tiene que ver con ver que en la práctica los derechos humanos se han convertido en un discurso vacío, porque la realidad cada vez, o sea, no es que se acabó la Segunda Guerra Mundial y llegamos al cielo y al paraíso, sino que resulta que hay situaciones mucho más graves incluso que han lanzado las bombas nucleares, que sí, bueno, que triplican toda la gente que murió ahí, que estamos en unas dinámicas que son propias del sistema y que nosotros, si queremos seguir hablando de derechos humanos, nosotros tenemos que abordarlos desde otro punto de vista. O sea, no puede ser la manera en la que se han instituido los derechos la manera de abordarlos. Si es que nos parece que esos derechos humanos pueden ser, porque además todo eso está en cuestionamiento, si es que esos derechos humanos pueden ser una vía para que efectivamente haya una transformación. Porque en todo caso entonces es decir, identificar precisamente, siguiendo al abuelo Marx, que precisamente ese modelo capitalista es una máquina de violaciones a derechos humanos. O sea, nosotros no podemos detener violaciones a derechos humanos si no detenemos al sistema. O sea, porque en cada una de sus dinámicas lo reproduce. Porque supone incluso visibilizar dimensiones de derechos que antes no se veían. O sea, porque la lista aquí de derechos era bien precisa en términos incluso de libertad. Incluso muchas de nuestras constituciones plantean primero el capítulo de libertades, y eso es como lo más importante en derechos humanos. Entonces es visibilizar que realmente las grandes mayorías, por supuesto que las libertades están afectadas, pero hay unos estómagos vacíos, hay una gente que no puede ir a la escuela, o sea, hay una cantidad de situaciones que las mayorías viven, que tienen que ver con su vida, con su dignidad, y que no puede ser que las sigamos echando a un lado. Entonces, por eso, de lo que se trata entonces la perspectiva crítica es que vinculemos que la lucha por los derechos humanos es una lucha contra el sistema capitalista. Y que claro, que nosotros queremos algo distinto del sistema capitalista, ahora no estamos muy claros que en Venezuela estamos inventándonos y todavía hay muchas especulaciones del socialismo del siglo XXI, pero en todo caso, y ahí tenemos el reto de ver cómo son los derechos humanos en el socialismo del siglo XXI, pero que además ese panorama entonces queda abierto a un montón de iniciativas, de propuestas, incluso de recuperación de formas culturales de vida de otros sectores sociales que siempre estamos diciendo. Eso por todo el tema indígena. Entonces, de manera que el tema de la perspectiva crítica de derechos humanos es voltear la torta con el objetivo de efectivamente que los derechos humanos estén al servicio realmente de ir avanzando, caminando en el tema de la justicia social y del bienestar de todas y de todos, sin ninguna distinción de las que ya sabemos populares en derechos humanos, de raza, de sexo, de credo religioso y todas las otras cosas que son parte del ABC de derechos humanos. Todo esto supone entonces que es necesaria como una rearticulación de la política con el derecho. Supone entonces que el derecho no puede ser una cosa neutral, no puede ser una cosa simplemente de normas y de reglas, sino que el derecho y quienes ejercen el derecho tienen que tener un compromiso. O sea, la manera aquí es de, bueno, o sea, ¿con qué te comprometes tú? Y entonces ahí tenemos claro, pues puede ser que se compromete con las grandes empresas, sí, perfecto, estamos hablando de un compromiso, pero entonces necesitamos un compromiso cada vez más en este proceso de transformación, de
trabajadoras y trabajadores jurídicos, como le dicen los autores, con las realidades de la gente. O sea, que no es que yo estudie Derecho para tener un despacho y no es mucho real, sino que bueno, estudio Derecho para ver si es que la justicia existe en algún lugar o se puede construir o de repente tiene una guerrilla por algún lado o no, o qué tipos de justicia podemos alcanzar. Entonces tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con pensar, con revisar qué es lo que nos mueve como personas que estamos vinculadas al derecho. Yo no soy abogada, no estudié Derecho, estudié estudios internacionales, por ahí fue que me fui más bien, pero en todo caso, de todos los que estamos hablando de este tema de derechos humanos, qué cariño es que hacemos con él. Y les digo, además a mí, desde mi experiencia personal, la perspectiva crítica llegó como a rescatarme del tema de los derechos humanos, porque yo había dicho, bueno, no, o sea, definitivamente ya no puedo más con este tema, que si la denuncia, que si la cosa, o sea, con esta como estructura aquí, o sea, estamos agotando nuestras fuerzas en una cosa que no va a dar. Entonces, ¿sabes? Esto de verdad me hace así como un respiro, ya puedo ver otro panorama más amplio, ya, o sea, ¿sabes? Fue una cosa como en ese sentido. Y bueno, de reafirmar mis compromisos, pues, porque yo estoy trabajando en derechos humanos. Entonces, sí, yo trabajo en derechos humanos porque yo quiero la transformación de esta sociedad en la que vivo, porque yo creo que tenemos que cada vez más como profesionales estar comprometidos con la gente, ¿sí? No con las instituciones, sino con la gente. Y tenemos que abrir caminos y ver cómo vamos abriendo caminos y acompañando la pregunta en ambiente, porque tampoco no es que nosotros somos los que estamos abriendo caminos. O sea, hay mucha gente que lo está haciendo, hay muchos movimientos, mucha gente que tiene mucho tiempo haciendo. Entonces, quizás es cómo podemos potenciar esa lucha para que eso sea la práctica, ¿sí? Incluso se mucha la tarea institucional, o sea, cómo abrimos más espacios para tener. Entonces, en vez de que tengas que tener un título, por lo menos lo que hacemos en la escuela, en vez de que tengas que tener un título para poder hacer un curso, entonces, bueno, si usted es activista comunitario, eso es todo lo que usted necesita. No ser que no estudió nunca, o que estudió 3 años primaria, venga, que además su experiencia, y siempre pasa así, la experiencia es mucho más enriquecedora que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso, nosotros abrimos cursos y espacios para que la gente venga a la escuela, y una cosa que aprendimos con la misma gente era que había que ir a donde ellos están. Entonces, la escuela, de hecho, nos inventamos una cosa que salió de ellos mismos, una evaluación que hicimos del primer curso que hicimos con la gente de la comunidad. Y ellos dijeron, bueno, pero es que esto es un esfuerzo, nosotros somos muy lejos para llegar hasta aquí, no sé qué, sí, aquí es muy bonito, y todas las cosas, pero... Y venían diciendo, no, vengan para el barrio. Y en el barrio era mucho mejor porque efectivamente la gente o estaba ahí o ya, ¿sabes? Tienen sus dinámicas para estar en el barrio, pero es mucho más fácil estar ahí con ellos. Y más vinculado con la dinámica, con las cosas que pasan, que si hay un tiroteo, o sea, todas las cosas que ocurren en la cotidianidad del barrio, entonces tú estás ahí siendo testigo también de lo que ahí pasa, ¿no? Entonces, esas dinámicas a nosotros nos han ayudado mucho y han abierto muchos caminos de cosas que seguimos pensando y realizando. ¿Qué más les puedo contar para cerrar este espacio? Bueno, con el tema de derechos humanos en Venezuela, en general, que tanto se ha especulado y se ha dicho sobre ese tema. Bueno, como les dije, yo tengo mucho tiempo en las organizaciones de derechos humanos y a ver, la situación de derechos humanos en Venezuela en general ha sido como en todos nuestros países, o sea, una situación difícil, o sea, con miles de violaciones a derechos humanos. Por supuesto, Venezuela como ha vivido, así como México, en eso creo que es una cosa, somos las democracias respetables del continente. Nosotros vivimos entonces discursos democráticos de derechos humanos con otra forma de violaciones masivas de derechos humanos. Es muy interesante que ustedes sepan que en Venezuela también hubo un movimiento guerrillero muy importante en los 60-70 y eso se visibilizó en la historia. O sea, lo que es Venezuela es la Venezuela democrática que se inicia en el 58 con la caída de la dictadura. Pero la realidad es que ya hay una cantidad de gente, o sea, el Partido Comunista, o sea, hay un montón de actores sociales que fueron simplemente invisibilizados de lo que fue la realidad política luego de la caída de la dictadura. Y que por supuesto entonces eso generó una serie de una represión importante hacia esos sectores durante esos años de la incipiente y maravillosa democracia. Entonces se mantuvo un discurso de la democracia, del respeto a los derechos humanos, pero había una fuerte represión en estos sectores. De hecho, las primeras células un poco de derechos humanos se originan ahí vinculadas con los perseguidos políticos de esos tiempos. Incluso un personaje muy importante en la vida política nacional, que ya está muy viejito, que es José Vicente Rangel, un periodista muy conocido. José Vicente viene de esas generaciones, de los exguerrilleros,
de la gente. Él llegó a ser diputado en aquellos tiempos con mucho esfuerzo y desde, bueno, toda la resistencia en sus espacios para acompañar esas luchas. Incluso una incipiente cosa como las madres de Plaza de Mayo, que eran las mujeres de negro más bien, que tampoco, o sea, ¿sabes? O sea, toda la historia de derechos humanos es una cosa así como muy de puntito porque fue una cosa muy poco visible para la sociedad venezolana en su conjunto, que bueno, también era parte de esa propaganda de la democracia. Luego de eso, esa represión que en los primeros tiempos fue política, tiene luego una represión que es más social y de clase, ¿no? Porque más bien era la represión contra los pobres. Entonces son policías que siguen teniendo la misma estructura de los tiempos de la dictadura, pero que lo que hacen ahora es aplicarle a la gente pobre. Porque entonces gente pobre que amenaza la propiedad de la gente decente de las ciudades. O sea, la gente decente es la gente que es profesional, que tiene su casa, sus bienes pues, y entonces, bueno, esta gente pobre son círculos de pobreza que amenazan y entonces todas esas fuerzas represivas ya tienen su salida, que es contener toda esta situación. Entonces hay muchos muertos y muchos casos de violencia policial, por eso la organización que les digo, a la que yo pertenezco, es una organización que tiene 30 años recogiendo denuncias de muertos a manos de la policía. ¿Sí? Porque bueno, eso, ser pobre, ser de color, o sea, ser afrodescendiente, joven, pues es una amenaza potencial para la sociedad. Ahí también había problemas fuertes con la recluta, porque la recluta era como una cacería de jóvenes, así tal cual en las zonas populares. Nosotros en aquel momento hicimos una cosa que se llama el movimiento de objetores de conciencia, ahí copiándonos un poco de los españoles y los anarquistas y la cosa. Entonces, bueno, ahí hicimos todo un movimiento y había muchas denuncias en aquel tiempo contra los militares también en todos los procesos de recluta, por ejemplo. Entonces eso, la historia de Venezuela tiene entonces muchas violaciones a derechos civiles y civiles vinculados y políticos vinculados con la represión de la policía y de los militares, y una invisibilización completa del tema social. O sea, hablar de derechos sociales, cuando los sindicatos pueden estar movidos defendiendo sus temas laborales, etc., pero los temas sociales siempre estaban fuera. Con la gran revuelta popular del 89, cuando se intentó hacer el paquete, me estoy así contando así como grandes rasgos, pero para tener unos puntitos, cuando se intentó aplicar el paquete de ajustes, que fue aquel momento en que el Fondo Monetario Internacional pretendía ordenar a toda Latinoamérica de acuerdo a su funcionamiento financiero al servicio del sistema, que hubo una gran revuelta en Venezuela. En ese momento entonces el tema de la pobreza y de temas de la salud, o sea, como que comienzan a tener fuerza en la agenda. Entonces ya no son una cosa invisibilizada, sino que ya toman fuerza. Ahí vienen años de mucha inestabilidad política, o sea, todos los 90 en Venezuela fueron inestabilidad absoluta, o sea, había marchas por todos lados, en todos los sectores, todo el mundo. Se logra sacar a uno de los presidentes por corrupción, o sea, ahí se dan millones de cosas. Y entonces luego, bueno, entra por necesidad histórica el proceso de cambio y transformación social que lidera Hugo Chávez Frías. O sea, entra no porque Chávez sea mejor que el resto, sino porque da una respuesta a una coyuntura histórica, a una crisis que necesita una respuesta radical, y él encarna esa respuesta. La agenda de Chávez, o sea, siempre ha estado vinculada a todo un discurso de lo social, sumamente importante. Un discurso social que ha sido fundamental en la recuperación de la autoestima de la gente. O sea, en Venezuela ya no es vergonzoso decir que eres pobre, que vienes de una zona popular, o sea, que eres negro, o sea, ese tipo de cosas, o sea, que usualmente la gente baja la cabeza y, bueno, sí, yo hago cualquier trabajito, cualquier cosa, porque ese tipo de cosas no son ahora, porque una de las cosas visibles en todo este proceso ha sido cómo la gente ha recuperado su autoestima, incluso eso del barrio. Yo me organizo en el barrio, creo en el barrio, porque es que este es mi lugar, yo no quiero ir a una urbanización a vivir, ¿sí?, como clase media. O sea, en mi barrio yo lo que quiero es que funcionen las cosas, ¿sí? Entonces hay como, o sea, ya no es vergonzoso, ya yo me reconozco como una persona digna como yo soy. Y eso tiene que ver mucho con, bueno, con tener un presidente que es más afrodescendiente indígena que otra cosa, que tiene un discurso que revalora al pobre, o sea, que no es menos por ser pobre.
O sea, todas esas cosas hacen mucho para que ya la autoestima esté muy centrada en el recuperado. Entonces por eso la gente ahora, en vez de quedarse callada las cosas, que es parte de la conflictividad que ahora vivimos, o sea, no es la conflictividad, o sea, no es la misma, tenemos mucha conflictividad como en los 90, podríamos decir, pero no es la misma conflictividad porque ahora estamos hablando es de gente que lo que tiene es una reacción mucho más fácil a que las cosas que merecen, o sea, ¿sabes? Yo no creo que ya, ¿sabes? Lo que yo sé que me merezco esto, cuando yo voy y salgo y armo un rollo. Ahora también tengo otras vías para resolverlo, porque también hay mucha gente en el gobierno que antes era los movimientos, también hay otras vías para acceder a propuestas y cosas, pero en todo caso, ¿sabes? Es distinto. O sea, hay mucha conflictividad igual, pero es distinto el sentido en el que esto ocurre frente a la cultura y al arte. Entonces, esto supone que el discurso del gobierno se centra en los derechos económicos, sociales y culturales, en los ambientales también, pero con mucho menos fuerza de procesos políticos como el boliviano o el ecuatoriano. Con mucho menos fuerza porque nosotros somos un país petrolero, donde meterse por el tema ambiental supone un difícil manejo de unas contradicciones muy fuertes, que no son precisamente las que preocupan a la oposición venezolana, por ejemplo, ¿sí? Pero que son muy importantes en términos de tratar de construir un modelo distinto. Y entonces eso supuso que el gobierno, o sea, no solamente ampliara la legalidad relativa a derechos económicos, sociales y culturales, sino que generara políticas públicas para satisfacer esos derechos, para garantizarlos. Entonces de ahí viene el tema de las misiones, que seguramente se ve en Venezuela, lo han escuchado mucho, que es el tema de las grandes misiones sociales, que entran a abordarlo con mucha fuerza, pues sobre todo en principio los temas de salud y educación, ¿sí? Pero que por lo menos en este momento tienen una gran fuerza en el tema de vivienda. Por ejemplo, después de todos los desastres naturales que nosotros pasamos hace 2 años con las lluvias excesivas que hubieron, bueno, o sea, el gobierno está buscando la manera de garantizar a todas esas personas una vivienda digna. Y se han construido miles de viviendas y se siguen construyendo en zonas seguras, en condiciones adecuadas, etcétera, etcétera, cumpliendo estándares relativos al tema de vivienda, e incluso con las alianzas con otros países. Nosotros estamos llenos de chinos, llenos de árabes, sirios y iraníes en proyectos de vivienda, o sea, en grandes complejos de vivienda para la gente. ¿Por qué? O sea, no tenemos capacidad para abastecer la necesidad, y bueno, como el dinero del petróleo puede ser bien usado en eso, que esa es la diferencia quizás, que nosotros, el petróleo, que además por todas las negociaciones que hizo el gobierno, todas sus posiciones en los ámbitos internacionales, se logró recuperar el precio del petróleo. Entonces claro, tenemos grandes ingresos que sobre todo en su mayoría van dirigidos a todos los temas sociales. O sea, de hecho, todo ese ingreso petrolero en su mayoría está destinado a todos los temas sociales. Y en este momento la gran misión Vivienda Venezuela ha significado atención a pensionados, ha significado atención a madres solteras que no tienen suficiente para mantener a sus hijos. O sea, como que todos esos sectores vulnerables de alguna manera tienen una posibilidad de apoyo y de ayuda. Y entonces esa es la fuerza, digamos, del tema de derechos humanos en este momento. Con el tema de derechos civiles y políticos, sobre todo con el tema de la policía, hubo como un gran... A ver, yo digo que fue una víctima de la priorización del gobierno en los temas sociales. Porque claro, el tema de la policía se dejó así como de ladito. La policía sigue funcionando y ya. Y sigue funcionando, que sigue haciendo las cosas que está acostumbrada a hacer. Entonces, durante mucho tiempo seguimos viendo más o menos registros de importantes violaciones en ese ámbito, por ejemplo, que ahora, desde hace, ya creo que tenemos 4 años en esto, ha comenzado a ser revertido ya, bueno, por todo el tema que la seguridad significaba en la agenda política de Venezuela. Entonces por fin se le pone la atención que debe tener, y entonces, bueno, ha habido todo un proceso de transformación de la policía, de las nociones sobre las cuales se concibe el servicio de policía. Se ha hecho ahora una universidad de la seguridad, y lo importante es que en todo este proceso de propuestas para lo que ahora se está construyendo como policía, están las propuestas de las organizaciones de derechos humanos que venían trabajando ese tema. O sea, de hecho, podría decirles que mi organización está básicamente descabezada porque todos están
en los puestos de la universidad, de las comisiones de reforma policial, o sea, todo lo que es la nueva institucionalidad que se está construyendo para esta nueva forma de policía, ¿no? Y que además el proceso que se hizo fue un proceso también no simplemente de que nosotros somos los expertos y sabemos cómo es que debe ser esto, sino que además hizo una consulta nacional, o sea, la primera fase de todo esto fue una consulta nacional a todos los actores vinculados con el tema, para ver qué era lo que había que hacer, cuáles eran como los puntos álgidos de la política a diseñar. O sea, fue un proceso bien interesante y ahora por fin se le está poniendo atención a ese tema. ¿Qué más puedo decir? Entonces, bueno, eso ha significado mejoras en los índices de la policía, de lo que hasta ahora va haciendo. No significa que está descartado todo, pero ha mejorado de manera importante. Y no sé, yo creo que esta conversa puede dar algunas pistas y ahora ustedes me preguntan y conversamos de las cosas que convenientes. Hay una imagen, Mario, muy popular acá en México, se difunde mucho por varios medios, con intereses muy oscuros detrás, de Venezuela y sobre todo de la figura de Chávez, ¿no? Sí. Como un dictador. O sea, yo les cuento, te he contado a ti, me parece. Yo no estaba seguro, ¿no? Cuando la primera vez que voy a Venezuela con ellos, yo no estaba seguro, ¿no? De tanta... Digo, yo tenía muchas ideas ya diferentes por la posibilidad que tenemos de enterarnos, ¿no? Por medios alternativos y demás. Pero la mayoría de los medios acá en México nos pintan una imagen muy negativa, ¿no? Incluso pensaba, bueno, esto de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo será en Venezuela si hablan de que hay un dictador, ¿no? Esta figura que le dan a Chávez como un dictador, ¿no? O cómo será andar caminando por las calles de Venezuela, o cómo la gente podrá protestar, ¿no? O decir, ejercer su libertad de expresión, etcétera, en condiciones en las que muchos presentan, en estas condiciones de dictadura, ¿no? Que muchos presentan. A mí realmente, yo tenía muchas preguntas, ¿no? Y poco a poco, bueno, ni siquiera poco a poco, a las horas, ¿no? Cuando estoy por allá y me toca participar en un evento con los compañeros allá en la Defensoría, empiezo a sentir, ¿no? Un ambiente muy diferente, por la sensibilidad, pero también por el ánimo, ¿no? Y las ganas de participar que tiene, y la participación efectiva que tiene la gente, pues en foros de discusión, ¿no? Pero luego ya escuchando las intervenciones, escuchando a la gente que estaba entre el público, ¿no? Y empapándome de las pocas veces que estuve por allá, andando en las calles y demás, platicando con mis otros compañeros, pues me daba cuenta, ¿no? de que es muy diferente, ¿no? La idea que nosotros nos podemos estar creando a partir de lo que estamos escuchando y que todos los días nos bombardean, bueno, todos los días, pero cada vez que hay oportunidad nos bombardean, ¿no? Digo, ahora fue muy evidente para el proceso electoral que tuvieron ustedes, ¿no? Aquí en México fue una campaña tremenda en contra de Chávez, el chavismo, el proceso bolivariano, etcétera, ¿no? En donde parecía ser, o nos decían nosotros, que toda la oposición era una oposición, pues no solo democrática, ¿no? Sino incluso inocente, y que estaba pues sometida, ¿no? A los poderes de Chávez y demás, ¿no? En fin, ese tema a lo mejor, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Porque esta construcción de una imagen no es únicamente que se haga aquí en México, ¿no? Respecto de Venezuela por muchos intereses que hay ahí con Estados Unidos y demás, sino que también al interior de Venezuela la oposición crea una imagen, pero esa situación de que la oposición tenga la capacidad para crear una imagen y difundirla, también lo que nos está indicando en el fondo es que ellos tienen la posibilidad de expresarse de esa manera. Incluso, digo, yo no recuerdo ahorita bien cuántos son los canales que hay en Venezuela, de televisión, por ejemplo, no digamos de radio, pero sí recuerdo que varios son de la oposición, ¿no? Y ellos todo el tiempo están atacando el proceso bolivariano y Chávez y demás, ¿no? Construyendo esta imagen.
Pero bueno, eso no podría suceder, ellos ni siquiera podrían tener las concesiones ni estar haciendo todo eso en una situación política diferente, en una técnica dictadura, ¿no? En este sentido negativo de dictadura. Bueno, si ustedes comparan esa situación con lo que pasa en México, en donde aquí sí es mucho más complicado, aquí que se supone que es una pues democracia, los procesos, todo esto, ¿no? Que creo que ya a estas alturas ya estamos bastante desencantados y es suficientemente evidente que para qué sirven, cómo son instrumentalizadas las instituciones. Bueno, pues acá aunque hay ese discurso y esa bonita imagen, lo cierto es que es muy difícil poder decir, muchas cosas no las puedes decir directamente, ¿no? Siempre hay que estar rebuscando y muchas ni siquiera las puedes decir en público, ¿no? Sino que hay que guardar mucha prudencia, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor, yo ya hice el comentario muy largo, pero ese es un punto pues muy interesante, ¿no? Para que contrasten y se den cuenta de que no estamos que estamos como metidos en una burbuja, ¿no? Y estamos viendo, pues, algo muy superficial, tanto en México como lo que sucede en Venezuela. Y en México se levantó mucho polvo por la expropiación de Cemex, que es una empresa mexicana, y dicen, oye, ¿cómo van a expropiar Cemex ahí en Venezuela? Una empresa de las pocas transnacionales que México aporta. No. Y se le pagó a Cemex, bueno, muchísimo más del dinero por esta negociación. Y además, pagándole un montón de cosas, no es que se la quitaron así nada más. Sí. Incluso. Pero bueno, yo quisiera que hiciéramos como varias preguntas para ahora, hacer algo más interesante. Si bien es cierto que, bueno, mi formación es meramente de abogado, no tengo formación crítica en este tipo de temas de los derechos humanos. Yo por un derecho humano entiendo que es un consenso general al cual todo el mundo llega en un determinado tiempo, en un determinado espacio. No lo veo más allá. El llevarlo a normalizar sí puede llegar a servir como un instrumento del sistema, de eso estoy consciente, pero más allá, si tú a través de la lucha política obtienes, ganas, y ese derecho humano lo llegas a materializar, también se va a institucionalizar y puede viciarse. ¿No sería un círculo vicioso? No sé si... Sí, no, ya hablaste una cosa clara. Ajá, ¿qué más quieres decir algo? O decir simplemente, no es que, o sea, tengo opinión ahí también de lo que yo dije, estás loca, o sea, ¿sabes? Eso también se vale. Bueno, yo tengo algunas preguntas. Bueno, ¿hacia dónde va el socialismo que llaman el siglo XXI sin Chávez? ¿No? ¿Con qué pasaría? Y también que nos hablas un poquito del proceso que tuvieron después del Caracazo, cómo los partidos políticos se fueron desintegrando. Y cómo cómo es la formación de un abogado actualmente allá en Venezuela, o sea, cómo es su formación en la universidad, cuál es el enfoque que les están dando. La interpretación operativa de los derechos humanos, como estabas comentando, o sea, cómo es que funcionan las instituciones en defensa de derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál es la propuesta también de Chávez entre los derechos humanos y la problemática? Fíjate, vamos a empezar con el tema de derechos humanos, con el discurso de derechos humanos. O sea, lo que decimos desde la perspectiva crítica es develar, o sea, visibilizar, que es que lo que a nosotros nos han dicho como derechos humanos, hay una carga cultural dominante que pretende que nos homogeneicemos el resto como sociedades que responden a ese sistema. O sea, porque toda la carga de la teoría liberal de derechos humanos es occidental, o sea, absolutamente. No fue que le preguntaron. De hecho, o sea, nosotros hablamos oficialmente de derechos humanos después del año 48, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí nadie le vino a preguntar ni a los africanos, ni a los latinoamericanos, ¿y ustedes qué creen? Que los derechos existen por allá. Ustedes o sea, nadie le preguntó a nadie, sino simplemente ellos impusieron su modo de ver la sociedad, el funcionamiento social, que además viene desde sus antecedentes, pues, del iluminismo, incluso de los abuelos griegos por allá lo podíamos traer, porque
o sea, sus bases filosóficas y su forma de ver el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que...? Y además el tema es que, claro, el año 48, ¿qué es lo que sucede? Se acaba la Segunda Guerra Mundial. Pero el discursito que nos venden en derechos humanos es, y luego de las atrocidades que morían en la Segunda Guerra Mundial, de la cual pareciera que nadie fue culpable, ocurrió una cosa horrible, entonces todos arrepentidos y con un dolor en el corazón inmenso, entonces vamos a construir un sistema distinto y entonces generamos la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, la realidad es que ese es un modelo, que ese es un modelo cultural de entender el funcionamiento social y las normas y la justicia, incluso sus ideas de justicia, todo eso. Y es una manera bonita entonces de implantar esos mismos valores y esas mismas lógicas individualistas al resto de la sociedad. Pero además es porque ese año 48 es el año entonces donde los vencedores deciden cómo se juega la partida aquí. O sea, ellos son los que imponen las reglas. Entonces, esas son sus reglas. Y además, si terminamos de descubrir la historia, porque además me recordaste algo muy importante, que para la perspectiva crítica de derechos humanos es muy importante la recuperación de la memoria histórica, de hechos que no solo tienen que ver con derechos humanos, sino que tienen que ver con los contextos donde surgen, donde se violan, donde están. Porque entonces, claro, ¿qué es lo otro que pasa? Si descubrimos un poco los sucesos de esos años, no solo el 48, resulta que también esos son los años en que se crean todas las instituciones de Washington. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, o sea, todo ese paquetico se crea junto en los mismos años. Entonces, ¿qué es lo que ellos están armando? Están armando toda una estrategia mundial de dominio y de funcionamiento a su interés. Para eso, para que entonces, por supuesto, como decía Gramsci, con toda su teoría de la hegemonía, bueno, para que nosotros podamos instalar una hegemonía con ciertos niveles de aceptación, ¿sí? O sea, sí, nos calamos a Occidente, pero bueno, sí, podemos hacer un reclamo, podemos ir hacia Naciones Unidas y nos lanzamos un discurso, podemos meter unas denuncias en el sistema interamericano que se perderán ahí en sus vidas y que lograrán visibilidad, depende cómo esté la relación política, y listo, ¿sí? Entonces, sobre todo es visibilizar entonces eso, o sea, hay un discurso que es dominante y por eso entonces para nosotros es pensar, bueno, los derechos humanos tienen sentido. ¿Tiene sentido seguir reproduciendo eso que ellos hicieron? O quizás como lo que ellos generaron, desde nuestro compromiso y nuestra claridad política, lo usamos a favor de quienes están siendo vulnerados o quienes son los sectores más débiles de la población, ¿sí? Porque claro, esto no significa que, bueno, ahora vamos a romper todo y lo vamos a votar. No, la cosa se trata más bien, ahora yo puedo analizar eso desde otras categorías, me ubico desde otro lugar y desde ese lugar yo lo tomo, lo reinvento, lo reorganizo y lo utilizo. Que incluso, fíjate, tiene que ver incluso con movimientos históricos de otros momentos, de otras culturas, incluso en la misma Europa. O sea, en Italia, yo no sé, desde el tema de eso en derecho, todo el tema del movimiento del uso alternativo del derecho en Europa, con los italianos y los españoles. O sea, ¿qué era lo que se trataba? Se trataba de jueces, además incluso fíjense era el nivel de jueces, o sea, la máxima poder, digamos, institucional y jurídico, que armaron un movimiento y que ellos lo que decían era, fíjense el tema del compromiso al abogado, pues, su compromiso político era nosotros, en todas las decisiones que tomamos donde estén vinculados sectores sociales desfavorecidos, nosotros vamos a decidir a favor de ese sector desfavorecido. Ese era uno de sus principios de actuación. O sea, porque ese es mi compromiso político. Yo desde donde estoy, que es una cosa incluso de bastante poder y bastante elitesco el ser juez, me imagino que aquí ser juez en México debe ser una cosa tremenda, así como en Venezuela es también. Entonces, desde esa posición de poder que yo ocupo, desde ahí yo decido estar a favor del más desfavorecido. Y desde ahí, la transformación que se puede generar. Entonces, fíjate, o sea, hay maneras, ¿sí? Entonces, cada quien se ubica. O sea, fíjate, es preferible tener un juez con ese pensamiento a tener jueces conservadores y terribles que tenemos. Y te digo que es que en Venezuela incluso todo el mundo cree que esto es una revuelta y no sé, o sea, ¿sabes? Pero igual sigue habiendo muchos sectores conservadores. En el 2002, cuando el golpe de Estado, el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima del Poder Judicial, decidió que en Venezuela, o sea, porque como hubo tantos hechos de sangre y toda la cosa, o sea, hubo, digamos, procesos jurídicos que llevaron a que el caso del golpe de Estado fuera llevado a esa instancia, la decisión del máximo tribunal fue que no hubo golpe de Estado, que ahí lo que hubo fue un vacío de poder. Con un vacío de poder pasó cualquier cosa. Entonces no hay responsable. ¿Qué cosa? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ubicamos dónde está ese discurso, cómo nosotros entonces lo podemos construir,
reconstruir, rearmar y ponerlo al servicio de esos sectores para la transformación del sistema, o sea, con la conciencia que queremos, o sea, eso es muy importante, o sea, que los derechos humanos desde la perspectiva crítica están al servicio de transformar ese sistema, que puede tener muchos sentidos. Lo otro que tú dijiste del tema del Estado y de los movimientos, eso es bien importante porque, bueno, voy a ir mencionando algunos de los autores ahí que son claves para estos temas, por lo menos Stammers, que es un inglés, que gracias a una de mis amigas de Clarkson se tradujo uno de sus libros. Stammers, por ejemplo, habla mucho de esa relación del movimiento, o sea, de lo que es la movilización, lo que él llama las dinámicas de movilización e institucionalización. Entonces, claro, es comprender que, por supuesto, la norma te lleva a un nivel de institucionalización importante, pero que eso no es estático, sino que hay un continuo movimiento en ese proceso. Entonces, que efectivamente, ¿qué es lo que está demandando incluso el momento histórico que a nosotros nos toca vivir ahora? Que bueno, hay una sociedad cada vez más organizada, cada vez que se moviliza más, entonces que esas normas tienen que responder o dar salida, viabilidad a lo que son las necesidades de esa población, ¿sí? Entonces es eso, cómo esa movilización social visibiliza prácticas, necesidades, derechos, y entonces desde la institucionalización podemos construir, pero como a la vez la única manera de que esa institucionalización tenga sentido real es que además esa misma, digamos, ese mismo movimiento social que generó esa institución, esa propuesta, esa ley, esté allí para asegurarse de que eso se cumpla y para hacer control social de los temas y para, o sea, que haya siempre un vínculo muy estrecho entre movimiento social e institucionalidad, ¿sí? Entonces, reconocer que hay una dinámica que Stammers la pinta súper bien, yo les puedo pasar después eso a través de Raimundo. Entonces hay una dinámica continua entre movimiento e institucionalización, pero donde el sentido, y por eso la perspectiva crítica pone el acento en las luchas sociales, es la movilización continua de la gente. Incluso hay un autor que es Helio Gallardo, que es un exiliado chileno que está en Costa Rica, es filósofo y tiene, bueno, muchísimos años con estos temas de derechos humanos. Incluso él dice que los derechos humanos sobre todo son una disposición política continua a transformar y hacer realidad esos derechos, ¿sí? Entonces no es que se acaba porque logré la ley para por ejemplo en Venezuela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿sí? Sino que bueno, para que eso funcione hay que estar ahí atrás. Bueno, nosotros ya ahorita tenemos estructuras de tribunales, fiscalías, todo especializado en mujeres. ¿Se ha terminado la violencia contra las mujeres? No, porque hay una cultura machista, hay unas cosas más de fondo y que necesitamos movimientos sociales e instituciones aliados, trabajando, que todas esas cosas puedan transformarse realmente, ¿no? Entonces ahí hay una dinámica continua. No sé si con eso satisfago. Entonces, bueno, como comentario final, entonces, la educación no juega un punto clave. La educación como tal. Porque sí, en todos los sectores, o sea, tanto para poder instruir a la gente que va a trabajar, a manipular esas instituciones y los movimientos sociales que van a renovar, van a impulsar la reestructuración de esas instituciones para que el derecho esté en constante movimiento. Claro, pero incluso cómo es esa educación, porque ese es el otro tema. Educación en derechos humanos, bueno, o sea, tenemos cantidad de cursos en derechos humanos. No, sí. ¿Sí? Pero entonces, claro, pero entonces por eso es el tema del trabajar el compromiso y la conciencia política alrededor de estos temas. Porque no es solamente que tú sepas, bueno, es que un derecho es tal cosa, y entonces está la Convención Internacional, y hay un procedimiento nacional que funciona de tal tipo, y no sé qué, sino es cómo se genera el compromiso, tanto de profesionales como de gente, ciudadana, para activar, para movilizarse, para dejar de estar cómodo viendo la novela en su casa. No sé si, seguro como los mexicanos tienen tanta novela, seguro que como nosotros las novelas son parte de la, ¿sabes? De la inyeccióncita de adormedera que le da todo el mundo. Pero entonces tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cómo es una educación para la práctica, para la vida, para el activismo, que incluso tiene que ver con recuperar nociones que son de este continente, pues, porque además la otra tarea de la perspectiva crítica es rescatar la herencia del sur, que por un lado tenemos a los indígenas, pero que también tenemos gente creando cosas aquí. Pues nosotros tenemos, en Brasil se generó todo el movimiento de educación popular, con Pablo Freire, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos, metodología, experiencias, de todo, para que nosotros generemos otras cosas totalmente distintas, incluso en espacios no académicos. Y en los espacios académicos, ¿cómo es que hacemos para que la educación que se haga a los profesionales genere compromisos sociales
O sea, compromisos con la sociedad, y que cada quien por supuesto lo va a hacer desde donde fluye, pues, pero que haya compromiso con la forma en que manejamos y administramos el ser social. Porque no sé aquí si ustedes me contarán, pero mucho el modelo venezolano es cuando profesionales que lo que van es a ganar plata allá afuera. Pues yo me gané el médico, bueno, a ver cuánto me gano con mi lista de pacientes, el que es abogado cuánto me gano en el despacho, o sea, todo el mundo buscando cómo se llena el plata. ¿Sí? Entonces, eso es un problema. Lo otro que te iba a decir que me hiciste acordar ahí con estos comentarios es el tema incluso de la visión de la sociedad civil. Porque claro, con todo este modelo liberal y con toda esta instauración del modelito de los derechos y de la democracia, y las instituciones y la cosa, otro de los conceptos clave ahí es la sociedad civil. Y la noción de sociedad civil tiene una base fundamental que es estar contra el Estado. ¿Sí? O sea, porque es como el espacio en el cual los ciudadanos y las ciudadanas nos juntamos para detener al Estado, porque el Estado es una amenaza para nosotros. Claro, porque eso tiene que ver con el individualismo liberal, ¿no? O sea, eso está ahí, sus principios están ahí. El Estado es una amenaza para mi individualidad que debe estar dedicada a la producción privada de bienes y de... Porque soy humano, es que hay muchas cosas que discutir, pues, pero ahí está la noción de que yo soy humano en tanto tengo propiedad. O sea, todo eso está en esas nociones básicas del naturalismo y toda esa cosa. Entonces, claro, esa sociedad civil entonces es para ir contra el Estado, para autoprotegerlo. Pero claro, ¿qué es lo que hacemos incluso? Bueno, Gramsci debatió esas ideas y a mí me parece muy importante lo que él decía, es que lo que nosotros necesitamos es no enemigos confrontados, no es el Estado contra la sociedad civil, ni la sociedad civil contra el Estado, sino lo que necesitamos es una alianza. O sea, para hacer esta relación, movilización, institucionalización y llevar una dinámica social fluida, necesitamos movimientos sociales aliados con el Estado, ¿sí? Que hayan canales para decirle, mira, Estado, estás pelando, por aquí no va la cosa, es por aquí, o vamos a darle un tiempo, vamos a aprobar esto, ¿sí? O sea, que haya una fluidez. Y eso solo es posible si nosotros entendemos a la sociedad civil de manera distinta. Y en Venezuela, bueno, eso es todo un rollo, además con el tema de que entonces sociedad civil es la oposición, entonces claro, haya habido mucho rollo con eso, pero en todo caso, como esos ciudadanos organizados, como sea que quieran organizarse, pueden ser aliados para el bienestar social. Entonces, esa es una idea importante. El tema del socialismo del siglo XXI, o sea, de las cosas así como claves para intentar decir algo del socialismo del siglo XXI es que, bueno, uno, que es un experimento a la venezolana, o sea, con todas nuestras particularidades, que significa no repetir lo que han sido los grandes errores del socialismo existente en otros lugares del planeta. Eso no significa decir que esos socialismos fueron malos, o sea, no es simplemente tacharlos, sino decir que, bueno, hay unas prácticas que, bueno, que efectivamente generaron situaciones muy complicadas en esas realidades y que nosotros las reconocemos, y eso tiene que ver, por ejemplo, con los derechos, hablando del dictador y toda la cosa. Bueno, o sea, nosotros entendemos que el socialismo del siglo XXI tiene que tener derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales, todos al mismo tiempo, con igualdad de importancia y con instituciones para defenderlos, con movimientos sociales organizados. O sea, tiene que estar en paralelo, pues no que hay unos derechos por encima de otros, sino que lo social está por encima de lo civil. Tiene que ver también con entonces temas importantes como, bueno, como debates sobre el tema de la propiedad y medidas que en Venezuela han sido muy cuestionadas, como el tema de las expropiaciones. O sea, hay todo un debate en relación a la propiedad. O sea, sigue por supuesto la propiedad, ¿sabes?, pequeña, pues, es distinta la propiedad de tu casa, ¿sí?, que la propiedad de grandes extensiones ociosas, donde no produces. Por ejemplo, por decirles uno de los temas así claves para nosotros, es lo que nosotros llamamos el latifundio urbano. El latifundio urbano son grandes dueños de urbanismos en la ciudad, de edificios en concreto. O sea, tú tienes gente que es dueña de 20 edificios y vive muy bien, por supuesto, de alquilarlos a precios que hacen difícil que la gente pueda ahorrar algo para realmente en algún momento comprarse una vivienda, sobre todo además grave para familias, etc. Y bueno, ya surgió uno de los movimientos más fuertes, que de hecho Raimundo logró ver ahí una de sus lideresas más importantes, que es el movimiento de pobladores. Y que el movimiento de pobladores entonces reúne a inquilinos,
trabajadores y trabajadoras residenciales, pioneros también que toman espacios en la ciudad que están destinados a aumentar la renta y que entonces se toman para hacer construcciones para la gente, ¿sí? Entonces, o sea, todo eso ha generado un gran debate que es muy interesante. O sea, de hecho el movimiento pobladores ha logrado por lo menos 3 leyes vinculadas con sus temas. Y eso implica una serie de instituciones, ¿sabes? Que de hecho, o sea, es un movimiento tan fuerte que de hecho una de las discusiones del gobierno en el marco de la Gran Misión Vivienda es también destinar recursos a comprar esos edificios, o sea, dependiendo cómo sea el tema de la propiedad de ellos, o apropiarlos o a comprar según la cosa, para dárselos a la gente que está ahí, que lleva años viviendo ahí alquilada. Eso son cosas importantes dentro de esa construcción del socialismo del siglo XXI. Una construcción donde los movimientos son muy importantes y eso se lo han peleado los movimientos de manera muy importante. Tú que preguntabas por los partidos. O sea, en Venezuela el tema de los partidos era un tema de mucho... A ver, los partidos estaban muy desprestigiados. De hecho, yo particularmente, mi generación, de los que estamos en los 30, somos gente muy antipartido. Porque, claro, nosotros vivimos en el momento de la crisis de esos grandes partidos que habían gobernado el país desde la caída de la dictadura. Entonces, claro, gente que ya eso, o sea, corruptelas gigantescas, donde simplemente lo que hacían era cada 5 años en las elecciones, digamos, pasarse el bastoncito de mano en mano, pero donde todos estamos juntos en la misma corrupción, ceros principios de partido, o sea, simplemente sus negocios y sus cosas. Entonces, claro, nosotros estamos... Pero como hizo Pablo en Venezuela, entonces, claro, ahí teníamos a Acción Democrática y a COPEI, que eran lo que nosotros llamamos la guanada, ¿no? Blanca y verde, porque eso eran sus colores. COPEI verde. Y claro, o sea, ellos generaron además un desprestigio muy fuerte de la política, que hizo que la gente pues terminara teniendo una gran aversión por la política. De hecho, tú le sigues preguntando a alguna gente en Venezuela cualquier cosa y te dicen, no, es que yo no soy político. Ajá, entonces cuando empiezas a hablar, lo que está detrás es el rechazo a los partidos, no es el rechazo a la política como posibilidad de construcción de una sociedad distinta, organización, etc., ¿no? Entonces, bueno, esa realidad es muy patente para las generaciones, o sea, es muy real para las generaciones más jóvenes. No obstante, por supuesto, digamos, dentro de la estructura de conformación del gobierno y del Estado, de toda la cosa, los partidos existen para el tema electoral, por supuesto, y una pieza muy importante de todo este proceso ha sido la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual significa que, por supuesto, muchas de las fuerzas que apoyan el proceso de cambio en Venezuela están allí activadas dentro del Partido Socialista Unido, pero donde hay en realidad una diversidad de partidos donde están desde la oposición, pero donde también hay partidos mismos de alianzas con el gobierno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está el Partido Comunista, o sea, que además es un asunto histórico de respeto y de reivindicación de todo lo que significó su pasado de invisibilización y ilegalidad y toda la cosa. Y otros partidos, Movimiento Electoral del Pueblo, o sea, hay muchos partidos que son ya partidos pequeñitos, pues, o sea, y los partidos grandes siguen existiendo, COPEI ya siguen existiendo y son partidos que lideran, que están dentro de la mesa de la Unidad Democrática de todo lo que es la oposición. Entonces eso ahí, dentro del socialismo del siglo XXI, pues hay una idea de partido muy fuerte, muy importante, que tiene que ser un partido fuerte, que aglutine las fuerzas para tener la revolución, pero no es el único. Y ahí hay alianzas, que a veces funcionan y que a veces no, como todo. Pero bueno, y efectivamente, hay que decirlo, el Partido Socialista tiene una fuerza muy grande porque su presidente es Chávez, pues, entonces, o sea, tiene mucha fuerza en el escenario político. ¿Qué más te digo del socialismo del siglo XXI? Bueno, además, para las elecciones, ¿para cuándo fue que se creó? Para estas, bueno, tendrá como 2 años, creo que fue para la reelección ahora de Chávez, se creó además lo que se llama el Gran Polo Patriótico. Entonces, el Gran Polo Patriótico surge, ahí es donde les decía que además surge de una pelea de los movimientos con el partido, porque por supuesto, las tendencias del partido siempre es institucionalizar la burocracia, la cosa. Y si ustedes me preguntan, el gran espacio de confrontación en Venezuela es realmente entre la burocracia del proceso y los movimientos sociales del proceso. Porque ahí está lleno de conflictos en ese tema del poder y de la toma de decisiones y la cosa. Entonces, el Gran Polo Patriótico surgió un poco para dar espacio y visibilizar lo que son los movimientos sociales a favor del proceso.
Entonces, el Gran Polo Patriótico es como una gran asamblea de movimientos sociales que apoyan el proceso, apoyan a Chávez como candidato para las reelecciones, pues, por decirlo, por estas reelecciones que pasamos, pero que siguen siendo movimientos sociales y que reivindican su existencia como movimiento social sin partido de poder. ¿Sí? Entonces, eso ha sido muy, muy importante. Y ahí están los movimientos, todos están ahí metidos en ese parte importante de los movimientos, están en el Gran Polo Patriótico. ¿Qué mencionas? Con el tema de, sí, con la formación de abogados, la formación de abogados depende de la universidad donde estés. O sea, en general el tema de derechos humanos sigue siendo un tema marginal en el currículum de formación de pregrado. Y la perspectiva crítica tampoco es visible porque, bueno, nosotros seguimos reproduciendo modelos de universidades para la orquestización, como les llama Buenaventura de Sousa Salto, que es otro de nuestros autores favoritos. Y el programa sigue estando muy cargado, digamos, de todo lo clásico del derecho, ¿no? Derecho romano, esa cosa. Siempre derechos humanos, así como que una optativa, entonces, que más o menos le suena, bueno, si voy a agarrar esa, o era la única que había disponible, esa misma cosa. En las universidades, bueno, o sea, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, y eso es así, y el posgrado de Derechos Humanos que está en esa universidad, que es el caso, es un posgrado para, bueno, por decirlo así, para trabajar en las instituciones internacionales de derechos humanos, pues, porque es exactamente eso, las convenciones internacionales, procedimientos, cómo funciona, derecho internacional público, ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros, una de las cosas que ha hecho el proceso también es generar pues, propuestas de formación un poco en esta onda crítica, ¿no? Y entonces está la Universidad Bolivariana de Venezuela, que es uno de los grandes proyectos que además ha estado dentro de este proyecto de inclusión en la educación. Y entonces, bueno, dentro de esa universidad hablamos de estudios jurídicos, o sea, el pregrado se llama estudios jurídicos y de hecho la formación se da sobre base a proyectos y son proyectos comunitarios. Entonces, la formación es tu formación de abogado con variantes, o sea, ya ahí sí ves más sociología del derecho, o sea, hay como una dimensión más política de esta formación. Y tú, durante tus 5 años de carrera tienes que estar vinculado con un proyecto comunitario donde tú estás haciendo labor vinculada con lo legal, con el derecho, con las reivindicaciones comunitarias o del movimiento con el que te vinculas, lo que sea, ¿no? Entonces eso ha sido bien interesante. Eso no ha resuelto en todas las contradicciones allí, pero, porque, ¿sabes? En última, los estudiantes van porque tienen una calificación que cumplir, ese tipo de cosas, ¿sabes? Eso no es que resuelva, pero, bueno, si tienes una tendencia que te va empujando un poco y de alguna cosa sale, ¿no? De hecho, ahí hay personajes muy, o sea, han salido gente muy buena. De hecho, nosotros en nuestro equipo tenemos a 2 de los egresados de allí y son jóvenes maravillosos, ¿sabes? En ímpetu, en el trabajo, en las cosas, ¿no? Entonces, eso ha sido bien interesante. ¿Qué más les puedo decir de la formación de los abogados? Nosotros entonces justamente como Escuela de Derechos Humanos, que es lo que nosotros queremos hacer, ofrecer una opción de formación también para los profesionales o para los estudiantes de estudios jurídicos, que de hecho tenemos montones de estudiantes de Derecho, que puedan, digamos, acercarse a este tema de la perspectiva crítica, porque eso sí es así como yo le dije, mi sesgo, ese es el sesgo de la Escuela de Derechos Humanos, o sea, esta es la formación que da. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ha sido como ofrecer una alternativa de formación, y de hecho nosotros lo que estamos caminando es que nuestros cursos pasen a ser nivel de posgrado, o sea, armar una maestría allí, y de hecho eso, yo creo que ya el segundo semestre de este año nosotros ya podríamos empezar la maestría, porque además es en alianza con la Universidad Bolivariana. Entonces, eso, ahí van a haber profesores de un lado y del otro. Lo otro que te quería decir con esos temas de transformar las escuelas de derecho, los programas y tal, que por supuesto es clave en esta estrategia de transformación, una de las cosas es, o de las limitaciones más bien que iba a comentar, es el tema de quiénes son los formadores, ¿sabes? Porque si nosotros venimos de formaciones fundamentalmente liberales también, entonces el enfoque que la mayoría viene por ahí. Entonces muchos de los problemas en la Universidad Bolivariana, en concreto en este programa, y que lo sé porque estoy muy cerca, ha sido el que sean profesores que se atrevan a traer un discurso distinto al que ellos mismos aprendieron en la universidad, ¿sabes? Entonces eso ha sido súper complicado. Entonces son montones de procesos también de formación para los profesores, para tratar de moderar un poco el chip, porque cambiarlo
Entonces es una cosa compleja y se traen muchos profesores de fuera, pero eso no logra compensar, ¿sabes? Lo que requeriría, o sea, mira, estamos hablando, la primera promoción de estudios jurídicos fue de 6.000 estudiantes de derecho en todo el país. O sea, imagínate las dimensiones y las cantidades de docentes que significa abordar una población de esas dimensiones. Entonces, así, además que eso ha sido una de las cosas interesantes de este proceso, que, claro, nosotros teníamos un Estado que respondía a élites y a grupos muy pequeños. Entonces, visibilizar las necesidades de un Estado grande, ¿sabes?, que debe resolver modelos, es así, o sea, es así como hablar de unas dimensiones a las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Ustedes porque son mucha gente, supongo que igual a veces puede pasar, pero nosotros que somos pinches 25 millones, una cosa al DF, pues más o menos. Entonces, claro, nosotros hablar de que hay 6.000 estudiantes de Derecho, eso está fuera de números en la universidad, o sea, ¿sabes? Era una cosa, o sea, las dimensiones de las propuestas del Estado revolucionario han sido muy complejas de llevar a la práctica por lo masivo, o sea, la masividad, o sea, ¿dónde meto esta gente? Entonces, por lo menos la sede central de la UBP en Caracas es un edificio que era de la petrolera, un edificio grandísimo, que hubo que adecuarlo entonces a intervenciones educativas. ¿Ves? O sea, eso, no había dónde metemos a toda esta gente. Se han tomado escuelas que en el día dan clase de primaria y en la noche son universidad bolivariana. O sea, ese tipo de cosas porque es que no cabe en ningún lado la gente. Y ha sido muy bonito y fue parte de lo que le tocó vivir a Raimundo, como cada vez la gente está más interesada en aprender. ¿Sabes? O sea, por eso es que además es más, sí, yo quiero estudiar Derecho, yo quiero estudiar Educación, yo quiero estudiar, ¿sabes? O sea, es una cosa así, y en Derechos Humanos montones, o sea, es lo que esos son gentíos, y que qué bueno, porque antes no pasaba, yo que tengo años en la asunto. Entonces, sí, muy bueno. Y con las instituciones de, voy a cerrar con las instituciones y Chávez como dictador, con las instituciones de defensa de derechos humanos, nuestra Constitución del 99, un poco se sale del modelo constitucional tradicional de los tres poderes, que son ejecutivo, legislativo y judicial, como todos sabemos, y hay dos poderes más, que son el poder ciudadano y el poder electoral. El poder electoral se encarga de las elecciones y, bueno, además, el poder electoral venezolano tiene mucho reconocimiento internacional por el trabajo que hace. Para tirios y troyanos, o sea, ahí hay un reconocimiento de su trabajo importante. Y el poder ciudadano está conformado por el Ministerio Público, Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Entonces, son el poder ciudadano porque se supone que son los que controlan a los otros, ¿sí? Están inspirados en lo que fue el poder moral de las ideas de Bolívar en los tiempos de la independencia, de sus modelos de Estado y tal, tiene que ver un poco con esa historia. Y bueno, el Ministerio Público funciona más o menos en el estándar de ministerios públicos, o sea, son los que llevan la acción judicial, entonces son los que efectivamente inician las demandas y toda la cosa. Y por supuesto lo tienen que hacer en derechos humanos, ellos tienen una dirección, o sea, tienen responsabilidades también de defensa de derechos humanos, entonces ellos tienen de hecho una dirección de derechos fundamentales, que llaman ellos, muy dentro del esquema liberal, derechos fundamentales, y ellos allí trabajan ese tema. Luego está la Defensoría del Pueblo, que entonces le toca la defensa, promoción de derechos humanos. Entonces la Defensoría funciona un poco como una institución controladora del resto de instituciones para que se cumplan los derechos. Entonces eso va desde chequear que la Fiscalía si efectivamente generó los procedimientos por algún asunto que recibió, entonces hacer vigilancia del trabajo de la Fiscalía, por ejemplo, incluso, pero también, por ejemplo, de acompañar, por ejemplo, mesas de trabajo donde se sientan movimientos sociales e instituciones para debatir conflictos o para abordar conflictos, generar propuestas, ese tipo de cosas, generar propuestas de política a los diferentes poderes del Estado. O sea, esa es su función y su función de formación también de educación en derechos humanos, que es la que nos toca a nosotros como más central, no como escuela. Pero eso, o sea, es como una veeduría del tema de derechos humanos, pero viendo que los que tienen la responsabilidad de garantía directa cumplan lo que tienen que hacer. Y bueno, eso hay miles de sistemas, hay monitoreos de políticas, pero también hay visitas a retenes judiciales, por ejemplo, a ver la situación de los detenidos. O sea, ahí hay como miles de niveles en los que la Defensoría actúa y tienen oficinas nacionales, o sea, en los diferentes estados,
Y luego está la Contraloría, que está en los temas de corrupción, pues los temas de corrupción, mejor dicho, de presupuestos, de seguimiento en qué se gasta el dinero, esas cosas. Entonces esos son como los poderes. Y en derechos humanos eso, está la Defensoría, entonces está la Fiscalía. Nosotros hemos avanzado muchísimo en temas particulares de derechos humanos, por lo menos derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, hay todo un sistema de defensorías, entonces eso genera todo otro sistema institucional de tribunales, defensorías, comisiones, o sea, hay cantidad de cosas. El tema de mujeres también entonces tiene toda una institucionalidad, que de hecho incluso le ha ido quitando funciones a la Defensoría del Pueblo, pues, porque la medida que se van generando otras instituciones que ya tienen tareas más específicas, entonces la Defensoría queda como monitoreo de estas otras, ¿sí? Entonces le va quitando como direccionalidad directa en algunas cosas que antes tenía, por lo menos con niños y mujeres, de recibir casos directamente. ¿Qué más te digo? Eso. O sea, hay una institucionalidad tremenda, hay organizaciones de derechos humanos igual que también acompañan las denuncias. Eso más o menos. Y entonces, en todo este contexto, es un poco difícil hablar de que Chávez es un dictador. No, yo no pregunté eso. No, pero digo, ya, un tema por el que empezó eso. Entonces, claro, con todas estas cosas que les he dicho, con un poco Yo pregunté que cómo Chávez afronta la problemática de los derechos humanos, viendo, entendido que puede ser un instrumento político. O sea, yo quería explicar eso. Claro, o sea, a ver, lo que te digo, en términos de los derechos como parte del proceso de cambio, de la revolución, del socialismo del siglo XXI, o sea, Chávez utiliza el discurso de derechos. De hecho, incluso es muy interesante cómo todo este tema de las misiones sociales, o sea, todo lo que son, hablemoslo así, de las mejoras para los sectores vulnerables, se hablan en el discurso político en términos de derechos. O sea, no se dice que es un beneficio que le estamos dando, no, o sea, es un derecho que se está reconociendo a la gente, que o sea, siempre se habla en términos de derechos. Incluso una vez casi que le lanzó besos al vicepresidente porque hizo toda una explicación de unas cosas que yo, wow, esto es una maravilla, ¿sabes? En términos de que la gente entiende, eso no es un regalo que le estamos dando a nosotros, no es que nosotros somos más buenos que nadie, sino que eso es un derecho. Entonces eso es muy importante. Ahora, en términos, claro, los derechos humanos han sido parte de la confrontación política. Y de hecho, o sea, la oposición, bueno, tiene frecuentes visitas en los últimos 13 años a la Comisión Interamericana, denuncias gigantescas por montones de cosas, ¿sí? A este gobierno en particular, que si lo vemos en el contexto histórico de lo que son las denuncias contra Venezuela, porque por supuesto siempre ha habido denuncias contra Venezuela en el sistema interamericano, la realidad es que Venezuela siempre había recibido denuncias que nunca tenían respuestas, ¿sí? Y que sorpresivamente las respuestas comienzan a aparecer cuando Chávez asume la presidencia y se asume además en divergencia con los sectores de poder. Entonces, además, y ahí es donde nosotros hablamos de cosas como el doble estándar en el sistema interamericano, donde según tu posicionamiento político, entonces eres calificado en términos de las violaciones a derechos humanos. Entonces el discurso de derechos humanos se acomoda al discurso del poder. Entonces, sí, Chávez es un gobierno que viola sistemáticamente derechos humanos, pero, ¿sabes? O sea, la realidad es que ocurren cosas mucho más graves, no por decir que unas cosas sean menos que otras, pero la comisión nunca le prestaba atención. De hecho, incluso frente a los casos graves que están en la Comisión Interamericana, como el Caracazo, que fueron miles de muertos, como la masacre del Amparo, que fue una masacre en la zona de frontera por supuestas situaciones de guerrilla, no sé qué, la masacre de indígenas de Hatsimú, o sea, hay como varios casos que fueron muy importantes, que la Comisión Interamericana hizo procesos larguísimos de 10 años por lo menos, y que el Estado venezolano, bajo el gobierno de Chávez, fue que reconoció la responsabilidad del Estado venezolano en aquella situación. Pero claro, la responsabilidad pues es del Estado, ¿no? Entonces incluso en eso, o sea, Chávez asumió unas cosas que no le tocaban pues, de ninguna manera. Por decirlo, no, claro que le tocaba por ser el Estado. O sea, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, fueron cosas que ocurrieron bajo su gobierno. Y el gobierno venezolano sí ha sido así bien fuerte en la comisión, en todo el debate. O sea, yo creo que uno de los personajes más fuertes que tenemos es el embajador en la OEA, porque además eso, no podemos ver a la Comisión Interamericana
como un ente aislado, por eso los análisis de contexto, o sea, sino que esto es parte de la Comisión Interamericana, que es parte de la OEA, que es parte, bueno, de todo el espacio donde se debate el poder con Estados Unidos. Entonces que no es para nada fácil, ¿no? Y de hecho, bueno, eso, además Venezuela decidió su retiro de la Comisión Interamericana el año pasado, pues ahora está corriendo el lapso de... Porque bueno, o sea, ya está como, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este tema? Y ahí, bueno, eso fue una cosa muy difícil, fue muy interesante porque generó un debate, hasta en el mes escuchaba a la gente cuando se la Comisión Interamericana. O sea, para mí lo más importante de todo ese proceso fue el debate nacional que generó, porque entonces el tema de derechos humanos empezó a ser preocupación de todo el mundo decía algo, no sé qué. Y bueno, finalmente incluso yo particularmente hubiera dicho, bueno, vamos a generar primero una alianza y no somos solo Venezuela la que se sale, o sea, si vamos a hacer una alianza, vamos a hagámoslo un poco más fuerte. Porque bueno, ¿sabes? En el juego a la política, o sea, algunas veces eres mayoría, pero otras no, entonces desde minoría tienes que actuar, tratar de agrupar a una gente, ¿no? Pero bueno, decidimos salirnos por esa, o sea, por justamente visibilizar el vínculo político de este asunto. O sea, estos derechos humanos no son neutrales, no están siendo objetivas las formas en las que califican a Venezuela y ya nosotros no seguimos participando de esta fase. Y nos vamos, ¿no? Esa es más o menos la cosa, ¿no? Y lo que les digo a mí, o sea, yo realmente en todo ese asunto, ahorita con la perspectiva crítica, pues sí estoy de acuerdo, pero me hubiera gustado que hubiésemos armado como un bloque ahí para hacer más ruido en el asunto. Esto no significa, y creo que es una cosa importante, o sea, creo que ese caso es importante por visibilizar este tema del dominio político, el tema de derechos humanos, y también es importante por visibilizar que no significa que Venezuela entonces lo que pretende con esto, que es parte del tema de Chávez como dictador, es simplemente aislarse y no aceptar ningún tipo de control, de control no, sino de, ¿cómo es que se llama?, de veeduría de sus políticas, sino que por el contrario, lo que está diciendo es la manera en que lo hacen en OEA ya raya en lo grosero. Porque fíjense que Venezuela, si vemos el comportamiento de Venezuela en Naciones Unidas, es completamente distinto. No porque Naciones Unidas sea un espacio más de izquierda, ni mucho menos, sino porque en Naciones Unidas se dan unos equilibrios un poco, o tienes unas oportunidades de equilibrio mucho mejores que en el contexto americano. Y además, fíjense, el comportamiento de Venezuela cumple con todos los delitos de forma que piden todas las comisiones. De hecho, el año pasado, y si quieren curiosear, o sea, además eso fue muy interesante porque hace una de las presentaciones de informe más seguidas en Naciones Unidas, que fue la presentación de Venezuela. Eso creo que fue en octubre del 2011, si no me equivoco, fue septiembre del 2011. Y ha sido una de las más seguidas porque, claro, era súper controversial, todo el mundo quería estar, hubo colas desde la madrugada incluso para los representantes diplomáticos para entrar y pedir derecho a palabra para opinar sobre Venezuela. O sea, imagínense, o sea, lo que era la movida política en torno a lo que significaba ahí reconocer positivamente o negativamente a lo que Venezuela estaba haciendo. O sea, se lo digo porque, pues por estudiar estudios internacionales, pues yo tengo muchos vínculos con relaciones exteriores y mis amigos estaban allá y me decían, no, podías imaginar, las colas en la madrugada de los mismos embajadores, no era que mandaban a terceros, eran los embajadores haciendo cola para garantizar la opinión, porque claro, según cómo esté el orden hay opiniones también eso tiene influencia, ¿no? Entonces fíjense, Venezuela presenta todos los informes, ese informe está súper calificado como maravilloso, o sea, en términos de los avances que ha hecho Venezuela en los derechos, en indicadores internacionales como el Gini, el coeficiente de Gini, que nosotros somos el único que ha reducido efectivamente el tema del coeficiente de Gini. O sea, cosas que incluso estadísticamente en las cosas de los informes de desarrollo humano nosotros hemos, digamos, presentado también. Eso no es una cosa que va con el sesgo venezolano, es una cosa que mandan gente allá a verificar si lo que nosotros estamos diciendo es verdad, ¿sí? Entonces, eso, o sea, en el ámbito Naciones Unidas se presentan todos los informes, se van las discusiones, allí por supuesto no todos fueron flores contra Venezuela, también hubieron críticas y ahí están, o sea, el registro de ese debate es gigantesco, es larguísimo el debate que se hizo sobre el informe de Venezuela. Entonces ahí ustedes pueden ver, bueno, no, es que no queremos que nos vean, ahí estamos, nos están viendo, entonces aquí vamos porque aquí les podemos mostrar sabiendo que por lo menos hay un equilibrio más serio aquí, ¿sí? Entonces eso es importante y les invito, era súper interesante ese informe del, creo que es septiembre-octubre de 2011,
el informe periódico universal al sistema de Naciones Unidas. Entonces, bueno, en ese marco, eso, entonces, Chávez como dictador es una matriz de opinión, evidentemente, desde la labor de hacer política que los medios de comunicación han tomado como escena principal ahora, ante la crisis de partidos, ante la gente desmovilizada, pues no sé qué, pues bueno, ahora nuestros políticos son los medios de comunicación, ellos hacen la campaña para el lado que les interesa. Y efectivamente, hablar bien de Chávez, que significa entonces hablar de justicia social, de los pobres, de todas esas cosas, pues no les interesa, entonces bueno, Chávez es una amenaza. Además por todo lo que ha generado, porque bueno, o sea, o sea, hay una cosa que es importante, no quiero ser pretenciosa con esto, pero, o sea, lo que sí es cierto es que el hecho de que la revolución bolivariana tomara fuerza en Venezuela ha abierto camino para que otros procesos lograran una mayor fuerza, o sea, lograran como el ánimo para hacer cosas que estaban allí también, porque esos son procesos históricos, o sea, Evo llegó a ser presidente de Bolivia no de un día para otro tampoco, no porque Chávez sea presidente, sino porque hay un proceso histórico de defensa de los indígenas. Entonces, claro, pero yo sí siento que, claro, que hubo un momento en el que todos llegamos y que el hecho de que ya hubiera un gobierno fuerte constituido en esa línea significaba, bueno, sí podemos, vamos a darle que sí podemos. Entonces yo sí creo que eso sí es bien importante. Y que además esos son los nuevos tiempos de este continente. O sea que por fin la cosa se ha levantado, estamos en un tiempo clave y bueno, nosotros tenemos que decidir qué hacemos. Desde nuestra libertad, desde nuestra libre albedrío, o sea, nosotros tenemos que leer estos contextos que nos toca vivir y definir cómo participamos de ellos, con la madurez y con la conciencia. Eso es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes. O sea, yo no sé, si ustedes se alinean del lado del pensamiento crítico y de la izquierda, yo me sentiré feliz de cómo ustedes hacen las cosas. Pero, si no, lo que quiero es que estemos muy claros de que no es que yo no sabía, no es que no me quedó otra, usted sabe dónde se está moviendo y a la plena conciencia lo que está haciendo. No es que yo no sabía, no es que a mí me dijeron y yo no. O sea, usted sabe que se está metiendo. Entonces, que la usted quiere ser el representante de la Coca-Cola en Venezuela, usted sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Y se va a encontrar a los otros de este lado. ¿Ok? Entonces, pero no me vengas porque no sabes. O sea, asume tu asunto. Lo que vas a hacer lo asume completo. Eso no, esa es un poco la cosa. Entonces yo sí creo que, bueno, que hay mucho que dar de derechos humanos, mucho que superar en este asunto y que necesitamos mucho compromiso y mucho movimiento. Yo, bueno, no respetando lo que comentaba Ray, que decía, bueno, los revolucionarios de televisión. Y el cuarto poder, Pancho, que le dice así a los medios de comunicación, ahora el cuarto poder. Y un poco sobre la cuestión indígena, que si bien en el periodo colonial hay como una idea de exterminio, de explotación, después hay una idea como de asimilación al Estado. Finalmente ahorita, ¿cómo es que se plantea, en el caso de Bolivia, la interacción entre las instituciones y los pueblos indígenas? Y bueno, yo también es que no tengo nociones de cuántos pueblos indígenas, qué habitantes son. Aquí hay al menos, no sé, 64 etnias, por así decirlo, identificadas, distribuidas desde el norte a la península. Y en el caso de Venezuela, ¿cómo sería esto? ¿Cómo es? Bueno, ese es un tema alto, el tema indígena en Venezuela. Yo creo que tenemos mucho que aprender de Bolivia, de Ecuador, que están más avanzados, incluso lo que los indígenas hacen aquí, independientemente, porque, a ver, pero en Venezuela había una invisibilización absoluta de los pueblos indígenas. Simplemente así como que no están, nosotros somos blanquitos, somos blanquitos, no tenemos nada que ver con esos indios que están retirados en la zona, en las fronteras, en las zonas más alejadas, etc. Nosotros la realidad es que tenemos para el momento en que entra esta revolución, eran 40 y tantos pueblos indígenas. Ahora son muchos más porque nos ha aparecido gente recuperando. O sea, ahora no te digo la cuenta exacta porque ahora resulta que ha aparecido un montón de gente. Y ahora que tenemos una constitución que somos pluriculturales y tal, entonces ahora un montón de gente ha aparecido pues recuperando sus orígenes, demostrando cuestiones de... afirmándose, lo cual está genial. Una maravilla sobre eso. Entonces, claro, todo, y bueno, y el capítulo de la Constitución del 99 visibiliza, o sea, hay todo un capítulo de derechos indígenas que no existían en las constituciones previas, ¿no? Y eso ha sido maravilloso. O
O sea, en términos de legalidad, Venezuela ha avanzado muchísimo en el reconocimiento de los pueblos en la generación de política. Nosotros en este momento tenemos un ministerio de pueblos indígenas, cuyo ministra es una indígena. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros hemos venido trabajando en la escuela es que hay ahí como una dificultad de entender lo que es el Estado Nacional frente a las culturas indígenas. O sea, si tú me dices, nosotros seguimos pecando en muchas de las políticas, una política asimilacionista grosera, o sea, ¿sabes? Porque ya hay como muchos estándares internacionales para que se maneje la cosa indígena de manera distinta, pero ahí hay mucha ignorancia del tema. O sea, vamos a ponerlo ahí. Entonces hay mucha dificultad de hacer una política indígena realmente alternativa. De hecho, fíjense que ha sido tan errónea la política y el descontento de los indígenas es tal que la ministra de Pueblos Indígenas fue lanzada como candidata a la gobernación del estado de Amazonas, que es la que reúne a parte importante de los pueblos indígenas, que es su territorio originario, porque ella es una de las niñas de esa zona, y ella perdió en esa zona. ¿Sí? Y perdió porque su gestión como ministra ha sido terrible, ¿sabes? O sea, no responde realmente a los requerimientos del pueblo, sino que ha estado funcionando en resolver más bien, a ver, las formas en que el Estado Nacional puede llegar a los indígenas con, qué sé yo, alimentos, escuelas, no sé qué, o sea, como en lo funcional, formal de lo que se supone que un Estado debe garantizar las etnias, pero no en realmente construir una política multicultural. O sea, ahí no ha habido eso. Entonces ahí seguimos teniendo un pelón muy fuerte. De hecho, eso, o sea, esto fue un golpe tremendo para lo que es la política indígena. Entonces yo creo que va a ser interesante en términos de ver entonces para dónde va este asunto. El tema de los territorios indígenas sigue siendo un tema de mucho conflicto. De hecho, en parte de las cosas en que yo he estado, en uno de los conflictos más fuertes que ha habido ahí, que es con el pueblo Yupa, en lo que es la zona de frontera con Colombia, que además entonces bueno, es una zona súper conflictiva de todo el problema político militar de toda esa zona. Y ahí fue muy importante ver cómo ese movimiento allí generó la posibilidad de que efectivamente se aceleraran procesos de reconocimiento de territorios, ¿sí? No se resolvió la situación de fondo, sigue siendo muy lento el trabajo de la comisión, porque hay una comisión para el tema de los territorios indígenas, pero sin embargo se logró avanzar. O sea, ya algunos de los pueblos tienen territorios asignados, entonces la evaluación desde derechos humanos es pero sobre cuál manera se les otorgó el territorio. O sea, es entre los cánones de lo que está permitido desde el Estado, realmente está el respeto a las prácticas culturales y a lo que son sus reales formas de identificar los linderos propios, tal, ¿no? O sea, ahí es, bueno, incluso en una primera fase se otorgaron unos títulos que era así una cosa súper agrarista, no reconocía realmente los derechos indígenas. O sea, ahí hemos ido como traspiés tras traspiés. Sectores indígenas han estado movilizados intentando visibilizar esto. Y bueno, ahorita hubo una revolcada muy fuerte, así que yo de verdad espero que haya un llamado de atención y un cambio importante en la política indígena, porque de verdad ha estado muy complicado. Y vinculada con temas también ambientales en zonas de explotación, porque bueno, Venezuela es o sea, hay contradicciones muy fuertes, pues, porque Venezuela es la reserva más importante de este continente, incluso del mundo en términos de petróleo. Nuestra revolución maravillosa es posible gracias a que hay mucho dinero para hacer cosas que quizás en otros contextos es mucho más complicado. Entonces eso plantea ahí todos unos dilemas muy fuertes en términos de, o sea, qué sé yo, plantearse ese tema de dejar petróleo bajo la tierra y cómo entonces pagas la Universidad Bolivariana, por ejemplo. Entonces ahí hay fuerte, o sea, se cruza por lo ambiental y ahí entramos en unos dilemas tremendamente fuertes que tienen que ir encontrando su salida después y que hay gente movilizada, ¿sabes? Que depende mucho de eso, de cómo se sigue movilizando la gente, cómo se sigue armando agendas allí, cómo se logra impactar, o sea, en estas mismas dinámicas de las que Sí, es muy curioso porque incluso uno podría pensar que en Bolivia, ¿no? Con un presidente indígena,
pues, la atención hacia las cuestiones de derechos de todos los días, pues tendría una atención más adecuada, pero sin embargo también muchas movilizaciones que van hacia el municipio de La Paz y al TICNIS puede ser un conflicto o sea, logras lo máximo que es la intocabilidad y intangibilidad del asunto, que de repente entonces vienes a cambiar la cosa, o sea, ¿qué pasa? Entonces, sí, o sea, ahí yo creo que tenemos mucho que aprender, o sea, y que hay un espacio de mucho trabajo, hasta de traducción de la cosmovisión indígena, a ver si nosotros terminamos de entender de otras maneras, o sea, hay mucho que hacer para poder construir opciones distintas a ese Estado occidental individual, o sea, toda esa cultura dominante que nos vino además bien forzada contra el proceso de conquista y con lo que sufrimos todo bien fuerte. Pero sí, no, y es una de las cositas que viene el corazón, ¿sabes? Se me acuchurra ahí con los temas indígenas, porque te das cuenta que, o sea, sí. O sea, hay mucho, creo que es muy padre esta charla que nos has brindado, porque pues vemos éxitos, ¿no? Cosas que se han hecho muy bien y que uno las va comparando mientras escucha la charla con cosas que vemos en nuestro país, ¿no? Sí. Y nos damos cuenta de que todavía no las sabemos, ¿no? Todavía es platónica, pero por otra parte, pues ver que el tema indígena no se ha manejado bien, ¿no? Aunque pensábamos que sería Bolivia o Ecuador, ¿no? Pensábamos que podría ser referentes muy importantes, todavía hay una cuestión que necesita más trabajo, pero en México mucho. Sí, no, y fíjate la dificultad del diálogo político de los indígenas con los gobiernos, pues es muy complejo en Ecuador. Eso, tienes las grandes movilizaciones de la CONAIE que fueron clave para toda la transformación política que tiene Ecuador en este momento, y ahora es imposible que la revolución ciudadana se vincule y se traduzca en términos con la CONAIE, ¿no? Entonces, o sea, son todas unas cosas que yo te digo, que para mí tienen que ver mucho con la posibilidad de entender visiones distintas y encontrar caminos para entenderlos. Entonces eso, o sea, yo lo que quisiera es que se llevara una imagen de Venezuela de que eso no es el paraíso, para nada, no es que somos el ejemplo revolucionario ni mucho menos, pero bueno, sí estamos haciendo un esfuerzo muy intenso, además es muy intenso, de verdad, o sea, es una cosa en la que, o sea, todo el mundo está muy metido en el tema político, todo, o sea, es una cosa así muy intensa, pero que bueno, que yo sí creo que hemos hecho cosas hermosas, además hermosas, de verdad, o sea, maravillosas, y creo que hay otras en las que nos falta aprender un montón, nos estamos dando cabezazos y toda la cosa, pero bueno, como todo es dinámico y tiene que irse construyendo, pues yo sé que también esto logra una cosa mejor. Y bueno, sí, Chávez, y bueno, ahorita además estamos así como así en el limbo total, porque bueno, ahora estamos esperando a ver qué pasa con la salud del presidente. Por supuesto, todos los días le mando buena vibra, pero eso que pues él y su compromiso también con el país lo llevó a un deterioro de salud de tales niveles que bueno, ahora está siendo muy difícil remontar la cuesta del propio cuerpito. Pero que haya sido muy interesante como incluso una de las cosas que me llamó mucho la atención ahorita en Venezuela es como el liderazgo político que sigue a Chávez, pues Chávez por supuesto es la figura central. Y luego están, bueno, los ministros, digamos las autoridades de otros niveles, que igual hay múltiples tendencias, por supuesto, dentro de todo, o sea, es una diversidad, no sé, el Partido Unido Socialista Unido de Venezuela intenta homogeneizar, pero la realidad es que hay múltiples tendencias. Dentro de todo eso, en este momento hay una unidad tremenda, o sea, es una cosa tremenda, o sea, todo ese liderazgo se comporta con mucha unidad, o sea, sus discursos son los mismos, o sea, intentan mantener la calma, o sea, ¿sabes? Están por primera vez actuando realmente, a mi vista, como un equipo sólido. Entonces, eso a mí me gusta, o sea, ver la madurez frente a una cosa tan delicada como la que estamos pasando, ¿no? Entonces, eso ha sido muy bueno y me entristece mucho, o sea, si somos conscientes, por supuesto que el proceso venezolano necesita una oposición. Lo que pasa es que la oposición que tenemos realmente hace unas cosas que wow, es difícil, porque por ejemplo entonces frente al contexto de enfermedad de Chávez, uno de sus principales líderes, además el que uno decía que era un poco el más serio, se va a Miami y desde Miami convoca paros nacionales. ¿Me entiendes? Un poco para generar desestabilización. Tú dices, pero es bonito. O sea, que es lo que decías del tema de cuáles son las alianzas en las que yo me muevo. O sea,
si tú estás planteando una cosa de esta y consideras que el clima político está para eso, bueno, lánzate el equipo y vete, pues si eres muy, muy fuerte. Entonces, te vayas a Miami a lanzarlo desde allá, que haya un paro. O sea, todo el mundo, hasta la misma gente de oposición, ¿qué paro? O sea, nosotros tenemos que producir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer. O sea, ¿sabes? Es una cosa así muy loca. O sea, pretendes tumbar a Chávez aprovechando que está enfermo y vas a pedir un paro desde mañana. O sea, además, como que transparentas, claritos, si a alguien le quedaba duda de cuáles son sus alianzas y sus movidas, ¿no? Entonces, esa oposición realmente no ayuda. Yo creo que eso, como que lo más interesante en Venezuela es esa lucha más entre los mismos liderazgos burocráticos y los movimientos sociales. O sea, ahí es donde se dan las luchas más interesantes y eso no se visibiliza como oposición gobierno. Limpiezas y trabajo de Yo me surgió una duda cuando Andresita tienes que hablar de los poderes, los tres poderes más los otros dos. Ajá, en el poder ciudadano, el MP, la Procuraduría ¿estos poderes son autónomos, o sea, son entes autónomos o tienen que rendirle cuentas, por ejemplo, en el caso de aquí de México, al Poder Ejecutivo? Le tienen que rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Y para elegirlos hay todo un sistema ahí complejísimo de temas y de procesos dentro de la Asamblea Nacional. O sea, no los nombra el Ejecutivo, los nombra la Asamblea Nacional. En tanto se supone que su designación es un acuerdo político ahí de las fuerzas que están representadas en la Asamblea Nacional. Ahora, en términos, si me preguntas en términos de, ¿cómo se llama? Como de autonomía, lo que decía, efectivamente, pues, o sea, son instituciones que tienen como un tope. O sea, nosotros podemos estar generando cosas muy interesantes dentro de la Defensoría del Pueblo, pero por supuesto que hay unos topes que tienen que ver con las relaciones de la autoridad de la institución. Y, sin embargo, podemos hacer muchas cosas. O sea, ¿sabes? Ahí hay un marco amplio. Y yo sí creo, ahí me quedó ahí un poco esas inquietudes como las que tú tienes. Una vez Dussel fue a un evento que Dussel estuvo allá con nosotros, el filósofo de todo el tema de economía y todas las cosas. Y Dussel dijo algo que yo dije, pero claro, tiene que ser así. O sea, la única manera de que nosotros tengamos poderes como esos, que sean autónomos, es que esos puestos sean elegidos por elección popular. O sea, es la única manera de que efectivamente tengan una autonomía total o la máxima posible, entre comillas, porque también saben todas las trampas de los sistemas de representación y toda la cosa. Pero sí, pues, o sea, hay unos juegos políticos institucionales que por supuesto tienen que ver con el desempeño de estas instituciones y que lo ideal, o sea, yo cuando oí a Dussel con eso, ese es el próximo objetivo. O sea, nosotros tenemos que lograr que estas instituciones sean electas directamente por la gente. Yo sí creo que deberíamos llegar a ese nivel. Pero mientras tanto tenemos un marco de acción bastante amplio. Además, digamos, en coherencia con todo lo que es la propuesta revolucionaria en Venezuela, todas las instituciones tienen la labor de desarrollar trabajo comunitario, ¿no? O sea, trabajo social. Eso, por ejemplo, la Fiscalía acaba de desarrollar, porque eso es reciente, por supuesto que en estas instituciones un poco más institucionalizadas y un poco rígidas y conservadoras, la cosa un poco más compleja, pero por fin el año pasado, como un año, crearon una cosa que se llama las fiscalías municipales. Entonces esa es una movida bien interesante, porque eso entonces significa un poco el trabajo de la justicia comunitaria, ¿no? O sea, de cómo llegas a esos espacios para contribuir con que la gente pueda resolver situaciones que puedan tener un carácter ahí jurídico, ¿no? Entonces eso ha sido súper interesante. De hecho, incluso a mí me ha encantado incluso ver el perfil distinto de fiscales, o sea, ¿sabes? Porque no son el abogado siempre estudiado tal, sino que es como la gente más abierta, más de reunión con la gente. Entonces ha sido bien interesante, por lo menos de la fiscalía. Entonces, bueno, yo sí creo que igual ahí hay cosas que vamos haciendo, que recorriendo caminos interesantes. Y igual de la Defensoría, pues todo el trabajo que se hace desde la atención a ciudadanos con todo este trabajo comunitario, desde la escuela, o sea, nosotros estamos haciendo cosas. La Contraloría, hemos intentado hacer trabajo, pero la Contraloría siempre es una cosa más aislada. Más aislada aún,
términos de la relación con la gente, pues, ¿no? Pero sí, o sea, en general, por coherencia en el proceso revolucionario, todas las instituciones tienen que desarrollar estrategias de trabajo hacia la gente. Yo me acuerdo que en un momento Chávez decía que en las instituciones la gente debía estar en sus oficinas, una cosa así como de lunes a miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo tenían que estar en las comunidades haciendo lo que su institución hacía en las comunidades. Alguna gente, por supuesto, según sus compromisos, se toma la cosa más en serio, otros no, pero en todo caso, o sea, eso, ¿sabes?, va entrando de alguna manera en la vida. Bueno, ya más o menos nos contaste la visión. Adelante, Pablito. No, es que como él hizo así de para la visión así de Venezuela para darnos, ahora sería la otra cara de la moneda. O sea, ¿cómo nos ven en Venezuela o cómo se ve en Venezuela a México? O sea, ¿qué opinión tiene? O sea, la vulgata, ¿no? O sea, Pues fíjate que muy poco. O sea, yo creo que ya hay una desconexión que tenemos que trabajar de ambos lados, porque es como que México está por allá lejos. O sea, ¿sabes? Es un asunto como que nosotros los latinoamericanos estamos pegados todos aquí, ¿sabes? O sea, ya para nosotros, incluso por todo este tema de la conciencia continental, vemos mucho el tema Bolivia, Ecuador, Argentina incluso, o sea, pero es como que nosotros somos amigos con pinches, o sea, que nosotros no somos así como muy juntos, estamos aquí y entonces como que el otro se ve allá lejos, ese está como más cerca de Estados Unidos, o sea, es una cosa así, ¿no? Y yo siento, lo he conversado algunas veces con algunos de mis amigos mexicanos, que también es como que el sur se viera por allá en otra dinámica distinta a la de ustedes aquí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer esfuerzos de verlos, porque para mí la frontera de Latinoamérica es la frontera de México, pues, pero tenemos que hacer unos esfuerzos ahí de integración. En Venezuela a la gente le encanta, además es una cosa muy importante, de verdad, lo de mariachi, por ejemplo, o sea, hay cosas que te acercan a México, no, claro, porque son también desde donde se acerca la gente, pero el mariachi es una cosa súper importante en Venezuela. O sea, si yo quiero festejar a mi mamá su cumpleaños de manera decente, una hija que se porta bien, tengo que buscar un mariachi, ¿sabes? Es una cosa así. Entonces, novelas incluso, ¿no? novelas, intercambiamos muchas novelas, esa es una cosa fatídica, pero bueno, realmente ocurre, o sea, intercambiamos mucho en el tema de novelas. Todo el tema del zapatismo en su momento, que fue muy fuerte, pues, decían, wow, los indígenas se unieron allá, no sé qué. O sea, pero realmente nosotros, en general, yo porque tengo muchos amigos en México y siempre ando como más conectada con lo que pasa, ¿no? Pero en general manejamos incluso muy poca información de lo que sucede, o sea, en general. Más la gente sabe de Evo, que dijo Evo, si fue para Naciones Unidas, no sé qué. O sea, hasta ese tipo de cosas estamos como pendientes, como si fuera una noticia nacional. Evo va a haber Naciones Unidas. Están las reuniones de ambiente y todas esas cosas, pero muy lejos lo de México, así como está geográficamente. O sea, creo que eso. Pues yo creo que ya está, Mariluz está un poquito lastimada, ¿no? Pues agradecemos, Mariluz, ¿no? A nombre de los compañeros que estuvieron aquí, a nombre del proyecto, de la universidad, que hayas tomado la molestia, ¿no? La paciencia de estar acá con nosotros y platicarnos sobre esto, seguramente va a ser